la intervención de Sanitas y sumando las que ya están intervenidas, sumando son más o menos 26 millones de pacientes, podríamos concluir que el Estado hoy es mayoritariamente el que maneja el sistema de salud en Colombia, es decir, que el sistema hoy está mayoritariamente estatizado. Sí está gestionado por el Estado y yo considero que lo que usted dice es así, mayoritariamente está en manos del Estado. Sí, pues el gobierno ha tomado el control en la práctica, de eso se trata. Gracias, doctora Dávila, por acompañarnos esta mañana, le deseo feliz día. Con mucho gusto, Néstor, saludos. ¿Me repite los nombres, Ricardo, de las 5 sobrevivientes? Mire, sí, las que cumplen los requisitos. Yo tengo las 5 que tienen las reservas técnicas al día, según el informe de la Contraloría de enero, que causó tanta controversia y que ha sido la Biblia del gobierno para intervenir en las últimas horas. Salud Total. Si usted no es afiliado a Salud Total. Sura. Si usted no es afiliado a Sura. Confachocó. Confachocó, si usted no es afiliado a Capresoca, que yo no sé si es de Santander, no sé. Y EPM Salud. Si usted no es afiliado a una de estas EPS, Felipe, prepárese porque la suya, cualquiera que sea la suya, también está en riesgo. Yo estoy en Salud Total, Néstor, y la verdad debo decirle que funciona como un relojito. Pero también funcionaba así Sanitas, lo hablábamos antier. Es que no hay nadie que se salve con el No, no hay que ser un vidente. Que he tenido que utilizarla me ha ido divinamente, y lo lamentable de todo esto es que el chu, y es que se las van a llevar a todas por delante. Pero es que ya se las llevaron a todas, es que estamos hablando de que ya 26 millones de colombianos, más de la mitad de los colombianos estamos en EPS intervenidas. Aquí ya más de la mitad de la mesa está metido en una EPS intervenida. Y por eso, Néstor, no hay que ser vidente ni prestidigitador para saber que vienen más intervenciones. Y es que el presidente ayer lo anunció, si fueron capaces de cargarse 18 millones de afiliados vía intervención, eso no lo había hecho ningún gobierno, se había atrevido tanto, pues en 2 días, imagínense cómo no se van a seguir interviniendo con los indicadores financieros de todas las EPS, como nos acaban de revelar que prácticamente todas menos 5 estarían en la misma situación que Sanitas y que Nueva EPS. Y además el presidente ayer dijo, después del hundimiento de la reforma a la salud, que lo que iba a ser una transición tranquila, ahora iba a ser de golpe. Ahora me preocupa y yo la verdad mucho... creo que lo hacen, Néstor, no porque sean malvados y quieran castigar al Congreso por no aprobar la reforma o porque quieran destruir el sistema. Lo hacen porque están absolutamente convencidos, y en esto se equivocan, que los privados administran mal los recursos, que ellos lo pueden hacer mejor, que pueden con esa plática pública dar más citas, atender, entregar mejor medicamentos, más rápido. La experiencia y esa ideologización, Néstor, y concluyo con esto, esa ideologización es la que ha guiado las decisiones, y lamentablemente para toda Colombia, en esa ideologización se están equivocando, aunque puedan tener buenas intenciones. Néstor, a mí me preocupa mucho. Héctor, Felipe, le iba a decir, ya el Estado, ya el gobierno colombiano ha intervenido EPS chiquitas de un tamaño diferente. Ha intervenido, Saludcop, la más grande en su momento, y eso no mejoró para nada el sistema. O Medimás, que también era muy grande, y eso no mejoró para nada, porque terminan pasando a esos afiliados a entidades privadas igual. Néstor, volvamos al tema de la nueva EPS, porque temprano decía usted y decía Ricardo, la nueva EPS pues tiene una participación del... el gobierno intervino al gobierno, pero la nueva EPS funcionaba muy bien, entre otras cosas porque los socios accionistas son las cajas de compensación, que es tal vez de lo mejor que tenemos los colombianos. No, es decir, las cajas de compensación funcionan muy bien. Me preocupa mucho la alarma que prende la senadora Paloma Valencia. Faltaría que de golpe se vengan por las cajas de compensación, y ahí sí, mire, si es debacle, ¿no? Felipe, si es Confandi, que es una caja de compensación en el Valle del Cauca, las que son socias de la nueva EPS son CAFAM. Sí, que es muy buena. Yo soy CAFAM de toda la vida. Colsubsidio, que es magnífica, yo soy Colsubsidio. Confenalco, Confandi. Es decir, aquí el presidente Petro, Felipe, se metió no con mafias malvadas, no, que es lo que suele decir el presidente, que son financiadores, las cajas de compensación de campañas políticas, que es lo que le dice a los de Keralty de Sanitas. Pero además es importante recordar por qué están las cajas ahí. En el año 2008 empieza a funcionar la nueva EPS, recibe los afiliados del antiguo Seguro Social, y
le pide el gobierno a las cajas que actúen no solamente participando con el patrimonio, sino con la operación. O sea, que las reglas de juego del funcionamiento de la nueva EPS sea un sistema privado. Y por eso... tenían experiencia las cajas de compensación en modelos de salud. Históricamente en la prestación de salud. Que en las 50 y pico, tal vez abajo de la Caracas, había una clínica famosa de Cafam, por ejemplo. Y la clínica de Colsubsidio en la 67. Y hoy en día la nueva EPS está en 1.117 municipios. O sea, el tema de la red de la nueva EPS era precisamente virtuoso porque tenía de socios a las cajas. Entonces era una sociedad muy, muy conveniente para la operación. Era una presencia pública porque el Estado es dueño del 49%, pero adicionalmente con un sistema de prestación privado. Entonces era muy virtuoso y hacía que en todos los rincones de Colombia existiera la nueva EPS. Eso es lo que se acaba con la intervención. Exactamente. Las cajas hicieron el milagro de revivir la clínica San Pedro Claver, esa clínica icónica de Bogotá que queda allá en la carrera 30, que era la clínica del Seguro Social, y por eso era tan importante, porque era la única clínica que tenía el Seguro Social, o por lo menos la más grande y la más importante, que entró en una enorme crisis por cuenta de la crisis del Seguro Social, y las cajas de compensación la revivieron. Y quiero decirle que la clínica San Pedro Claver, que ya no se llama así, francamente no recuerdo cómo se llama, pero la clínica San Pedro Claver, Federi es la clínica que más... No, Federi es un amigo diferente. Mederi es la clínica que más procedimientos hace en Bogotá, es decir, es la clínica en términos operativos más grande y más importante de la ciudad, y esa la revivieron, fue las cajas de compensación. Pero miren, Néstor, a mí me parece que aquí sí hay un punto de inflexión, que seguramente lo estuvimos esperando durante un tiempo en el gobierno del presidente Petro, porque entendemos, como lo decía Luis Ernesto, que aquí hay una diferencia ideológica, que igual que él, yo también la respeto. Hay unas personas que entienden que los servicios se prestan mejor por parte del Estado y otras que creemos que la participación del sector privado pues ayuda a que la prestación sea más eficiente y más efectiva. En eso nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque además hay experiencias a favor de un lado y del otro. Sí. Unos podrán mostrar unas muy buenas empresas públicas y otros podrán mostrar o podremos mostrar muy grandes experiencias de colaboración público-privada. El punto es cómo se hace. Un gobierno tiene derecho a creer que esos servicios debe prestarlos el Estado. Pero hay unos procedimientos, hay unos mecanismos, y evidentemente el que está usando el gobierno del presidente Petro, pues es abiertamente arbitrario, inconstitucional, ilegal. Uno no puede apoderarse, porque eso es lo que están haciendo, de unas entidades que pertenecen al sector privado, utilizando pues leguleyadas, para decir la verdad, Héctor, porque es que hay unas causales. Si me perdona, tengo en la línea a uno de esos afectados, porque les decía, Felipe, usted ponía el grito en el cielo, que es una manera de decirlo con razón, porque a diferencia de Keralty, los españoles dueños de Sanitas, aquí el golpe es contra las cajas de compensación familiar. Voy a saludar a uno de los presidentes de las cajas de compensación, dueños de la nueva EPS intervenida, que amanece hoy intervenida por el gobierno. 7-9 minutos en Mañanas Blue. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Los dueños de la intervenida nueva EPS, los voy a repetir, Confenalco Valle del Cauca, Colsubsidio, Cafam y Compensar. Y Compensar, que nos acompaña su presidente, el doctor Carlos Mauricio Vázquez. Doctor Vázquez, bienvenido a Blue Radio, muy buenos días. Buenos días, Néstor. Perdonen que de pronto la señal no va a estar muy buena porque estoy fuera de la ciudad, pero
pues gracias a ustedes por prestar los micrófonos para que podamos conversar de este tema tan importante. Le estoy escuchando perfectamente. ¿De dónde lo cojo? En Leticia, Amazonas. Bueno, no, está perfecto la señal, además. Doctor Vázquez, usted, ¿cuántos dueños privados, entendiendo que las cajas de compensación pues son un modelo particular, pero son privados al fin y al cabo, cuántos dueños tiene la nueva EPS? ¿Cuántos accionistas? Pues la nueva EPS tiene los accionistas que usted mencionó, sumado a Confenalco Antioquia y una pequeña participación de Confandi, lo que hace que sean unas 6 cajas de compensación, más el gobierno que tiene una participación también muy importante. El gobierno tiene 49%, pero era el controlante, y ustedes, las cajas de compensación, tienen el 51%. Es realmente el acuerdo de gobierno corporativo que se estableció desde el nacimiento de la nueva EPS, como ustedes lo mencionaron, es que las cajas tenían el control exactamente con el 50 más una acción. Eso le garantizaba a la nueva EPS una acción, digamos, desde la gestión que tradicionalmente han venido haciendo las cajas de compensación en salud, porque es importante señalar los dos aspectos, de tal manera que permitía que esas decisiones fueran tomadas con un criterio más de eficiencia, de productividad, de lo que las cajas hemos demostrado durante estos 30 años de operación en el sistema. Sí, y entonces eso me permite preguntarle, doctor Vázquez, para ustedes las cajas de compensación, ser socios de la nueva EPS, la más grande EPS que hay en Colombia, ¿ha sido negocio o ha sido para ustedes pésimo negocio? No, Néstor, yo no lo pondría en esos términos porque nosotros creo que jamás pensamos en la posibilidad de hacer negocio, entre comillas, con esta operación, sino de participar en la columna vertebral del sistema de salud con la EPS más grande, que más extensión tenía y la que tenía la posibilidad de recoger a más población, como lo ha venido haciendo durante 30 años, poblaciones que o están dispersas o vienen de conflicto o tienen dificultades por adulto mayor o alguna cosa de ese estilo que requieren mucho más atención. Y entonces poder sentarse en la misma mesa con el gobierno siempre fue un propósito importante, porque nos permitía hablar con el dueño del sistema de salud, acordar formas de acción y sobre todo llegar a más población y generar más impacto. Pero nunca la intención fue generar rentabilidad ni operación. Doctor Vázquez, se lo pongo al revés. Ustedes, las cajas de compensación, ponen plata, porque esto requiere una financiación. Ponen plata. ¿Eso es un gastadero de plata? ¿Ustedes pierden plata entrando a la nueva EPS? Pues no. Digamos que en su momento, digamos, toda la historia que tiene los estados financieros de la nueva EPS reflejan que la gestión tenía un equilibrio financiero. En esta operación de salud, Néstor, creo que es conocido ya por toda la opinión, no hay forma, sobre todo desde las EPS, de generar rentabilidades. Pero sí, digamos, a todos como administradores tenemos la responsabilidad de cuidar los recursos que han sido asignados a cada una de las unidades de negocio en donde las cajas están operando. Entonces, como administradores tenemos que garantizar que esos recursos no solamente no se desaparecen, no se pierden, por el accionar de la nueva EPS, sino que además generan la posibilidad de crecer solos, de hacer una generación de recursos que permita que la nueva EPS tenga inversiones, tenga ese tipo de cosas, hasta donde sea razonable hacerlo. Doctor Carlos Mario, y ahora me quiere dar su opinión. Carlos Mauricio, perdóneme. Ahora me quiere dar su opinión. ¿Cómo ven ustedes como socios de lo que pasó en estas últimas horas? Les quitaron el control y el gobierno asume en condición de interventor el manejo de la nueva EPS. Sí, yo tengo que decir que hemos conversado con el ministro de manera directa y la conversación con el ministro siempre fue en el cuidado del gobierno corporativo que la EPS venía teniendo, que la nueva EPS venía teniendo. Es decir, lo que tradicionalmente se había pactado, como ya les conté desde el principio, mantenerlo, y así simplemente el gobierno proponía un candidato, que fue el candidato que la Junta aceptó para ser el presidente durante este último mes, pero digamos que sin cambio de acuerdos sobre el resto. Entonces, como ya hemos visto, digamos, en los últimos días, pues el gobierno también ha sido franco en la forma como quiere atacar este modelo de salud, y por eso, pues, digamos, estamos en función de conversar con el gobierno para saber cómo avanzamos en este momento, porque
porque el acuerdo sigue vigente, es un acuerdo que está respaldado por las normas pero perdóneme, es un acuerdo de gobernabilidad dentro de la nueva EPS que el gobierno violó con la intervención. No, que el gobierno conoce, que el gobierno bien conoce, por eso el gobierno siempre nos indicó que el control de la nueva EPS se mantenía en las EPS. En las EPS que son accionistas, en las cajas de compensación, exactamente. Pero doctor Vázquez, por eso digamos que ese cambio en el gobierno pues era natural, poder poner una persona propuesta por el gobierno. Por eso, pero donde las normas de derecho privado, de derecho societario, lo que quiero decir los acuerdos privados. Doctor Carlos Mauricio, usted está sugiriendo, hicimos un acuerdo que fue nombrarle como presidente de la nueva EPS al candidato que quería el gobierno, el doctor Aldo Cadena, ¿cierto? A cambio de que mantuvieran las cajas de compensación la mayoría accionaria en la nueva EPS, ¿sí? Con la intervención de ayer, ¿ustedes sienten violado ese acuerdo? Pero por eso digo, es que el gobierno tiene, digamos, dos caras, y entonces aquí es donde queremos entender de manos del gobierno de manera directa cómo es esa interrelación entre las dos roles que tiene que jugar. Ese rol que está tomando como interventor, pero al mismo tiempo el rol que tiene como accionista. Entonces, no soy yo el llamado a responder por el gobierno si hubo ese tipo de cosas, porque entendemos que ellos proceden de acuerdo con lo que consideran que es cierto, pero sí claramente hay una diferencia que nosotros como accionistas necesitamos entender de manera más reposada con el gobierno para saber cuál es el futuro que le toca y sobre todo Doctor cuidar Vázquez, los recursos de los afiliados. Quiero hacerle una última pregunta. Con la intervención que ayer hizo la Supersalud, ¿se releva toda la junta directiva de la nueva EPS y en qué condición quedan los accionistas? Yo no conozco en detalle el texto, pero supongo que las intervenciones pues tienen todas la misma característica, y es la sustentación de los miembros que existen y la toma de control por parte del interventor. Entonces no conozco de manera directa, y como les digo, pues como estoy fuera, más difícil todavía, ni el nombre de la persona que será interventor, ni las condiciones de la intervención, pero supongo que será una intervención como las que hemos visto en los últimos días. Y por eso es importante sentarse con el accionista, independientemente de que sea una cachucha distinta de la del mismo gobierno, para entender cómo hacen los siguientes pasos, pues dado que el gobierno está ahí en la mitad con esos dos roles. Sí, pues esta EPS intervenida, la nueva EPS, tiene esta característica, y es que tiene propiedad compartida, un pedazo, 49% del gobierno, algo más del 50% tienen o tenían las cajas de compensación. Pues gracias por la ilustración y gracias por la explicación, doctor Vázquez, muy amable. No, a ustedes, y yo aprovecho el micrófono un poco para decir que pues, siempre hemos estado dispuestos con el gobierno a construir puentes. Nosotros tenemos 30 años de experiencia en la forma de hacer salud y se lo hemos hecho saber al gobierno de todas las maneras. Y frente a este desafío que se nos presenta hoy, qué mejor que tener no solo infraestructura, capacidades, sino experiencia en la forma de administrar la salud en Colombia para poder seguir haciendo parte de ella con un acuerdo que nos incluya y donde podamos jugar un papel que ayude a salir de esta crisis en que estamos en este momento. Es el presidente de Compensar, que es uno de los accionistas de la nueva EPS intervenida por el gobierno. 7:19 minutos. En 30 segundos saludo al superintendente de salud, que es el hombre que está interviniendo las EPS. Ya van 2 en las últimas 48 horas. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo... La noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Ante el hundimiento de la reforma a la salud, el presidente Petro anuncia que vendrán cambios de golpe. Esta es la expresión que utiliza el señor presidente, que tiene, por supuesto, una lectura muy diferente sobre el hecho político del día, que es el hundimiento de sus reformas a la salud, decidido autónomamente por el Congreso, dice el presidente, a modo de anuncio, que no habrá concertación tranquila y que el gobierno asumirá la función de reordenar el sistema de salud.
En la práctica quiere decir posibles nuevas intervenciones como la de Sanitas y de la nueva EPS. El gobierno amanece hoy como controlante del sistema de salud en Colombia. Ya tiene 26 millones de afiliados ahora que tomó el control de Sanitas y de la nueva EPS. Desde la experiencia de lo racional, insisto en la necesidad de estar conectados, comunicados, en comunión con los otros. Eso, en la experiencia espiritual, es interceder por el otro. No solo concentrarnos en nuestras necesidades, en nuestros problemas, sino de alguna manera mostrar nuestra fuerza espiritual, orando o deseando al otro que las cosas vayan bien. Interceder es fundamental para sentirnos fuertes, pero también para generar relaciones de alegría, de gozo, de felicidad. Hoy te quiero invitar a hacer un momento de intercesión por alguien importante en tu vida, por alguien valioso en tu vida, y desde allí a construir un mejor vínculo. No olvides, siempre con ustedes. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Luis Carlos Leal es médico, acaba de llegar a la Superintendencia de Salud, se posesionó hace apenas mes y medio y es el hombre que está tomando las decisiones, el motivo de esta inmensa controversia en el país. Doctor Leal, señor Superintendente de Salud, bienvenido a Blue Radio, buenos días. Néstor, buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo, para toda la audiencia de Blue Radio. Sí, doctor Leal, ¿con base en qué criterio usted tomó la decisión de intervenir primero Sanitas y ahora la nueva EPS? Son varios los criterios que se analizan al interior del Comité de Medidas Especiales. Los principales pues son la falta de los recursos, digamos, jurídicos que ellos necesitan para poderse habilitar como aseguradoras del sistema, donde incumplen 2 de los 3 criterios financieros, como son las reservas técnicas y como son el patrimonio adecuado. Además de ello, pues hemos evidenciado que las deudas que tienen ambas EPS con los prestadores, con los hospitales, con las clínicas, con los centros de salud de todo el país, pues han venido aumentando de manera dramática. Y además que un índice que nosotros llamamos siniestralidad, pero para que todas las personas entiendan, significa que lo que le está dando el gobierno en estos momentos de la UPC, se lo están gastando más de lo que normalmente podrían hacer en su gestión de riesgo y de lo que hacen inclusive muchas otras EPS que sí les alcanza el recurso para poder generar la protección y la garantía del derecho a la salud de las personas, pero lo que ellos mismos reportan es que le es insuficiente, aun cuando este gobierno ha hecho el aumento más alto de la UPC que se ha tenido en la historia. Eso aunado a que el número de personas que cada vez se quejan más ante la superintendencia y que ponen tutelas porque sienten que se les vulneran sus derechos y no se les garantizan los servicios de salud en el territorio nacional, pues también ha venido aumentando. Estos son los factores principales por los cuales se decide tomar esas decisiones. Sí, pero, a ver, doctor Leal, estos temas son, creo que son el centro de la decisión, le agradezco mucho, pero vamos por parte. Comencemos por este último tema. ¿Cómo es que han venido aumentando las tutelas y las quejas y los reclamos? ¿Usted conoce algún sistema de salud en donde no haya quejas y reclamos? No, claro, yo sé que en todos los sistemas de salud hay quejas y reclamos, pero cuando el aumento de estas quejas y reclamos son por situaciones, primero, que comprometen la vida de las personas, porque de acuerdo con la clasificación que tenemos al interior de la superintendencia, clasificamos por riesgo. Unas que damos respuesta en 24 horas, que son las que ponen en riesgo la vida de las personas, unas que tienen que ver con lo que debería dar el sistema de salud y que no debería generar ningún tipo de queja, que contestamos en las 48 horas, y las otras que son de carácter simple, que hacen parte de un sistema de quejas. ¿Cuántas quejas en total? ¿Cuántas quejas y reclamos reciben ustedes en la Supersalud?
Estamos recibiendo alrededor de 5.000, 4.000 al día por diferentes canales de comunicación, pero tenemos un histórico de más de 6 millones de quejas en los últimos años. En el último año ya presentábamos un aumento. Lo que pasa es que 5.000 diarias, si quiere pongámoslo en términos mensuales, ¿cuántas quejas reciben ustedes al mes, más o menos? Al mes estamos recibiendo por alrededor de los 70.000 quejas que tenemos en estos momentos en el país. ¿De cuántos servicios médicos que hay en Colombia? No, de una cantidad impresionante. 29 millones de servicios, 29 millones de citas médicas, doctor Leal. Y reciben 50.000 quejas. Le voy a contar una cosa. Sí, señor. Si a su familia o a su familiar o a alguna persona que usted quiere le llega a pasar algo o le niegan algún servicio, es una, pero es importantísima. Entonces venir a decir, Néstor, y qué pena y con todo respeto te lo digo, que porque los números para ti son 5.000 poquitas, pero son 5.000 vidas en riesgo puestas en diario en el país, porque hay 29 millones de servicios, como tú lo indicas, en el sistema de salud. Pues claro, los 29 millones de servicios incluyen una vacuna, incluyes una entrega de una acetaminofén, pero no estás pensando en esas 5.000 personas, de las cuales probablemente entre 100 y 500 se les está negando por lo menos el tratamiento de cáncer. Como usted me lo pone en o son personas que no logran un traslado para hacerse una cirugía. Yo soy trabajador de la salud. Yo soy trabajador de la salud y tuve que vivir en muchas oportunidades, Néstor, como pacientes, yo soy cirujano, que llegaban con apendicitis de la clínica donde yo operaba, no se podían operar cuando la cirugía es una cirugía de urgencia que debería practicarse, pero que la misma clínica o el mismo hospital no autorizaba. Déjeme decirle lo siguiente. Como usted porque no tenía una autorización de la EPS. Eso es poner en riesgo la vida de las personas. Entonces los números de las vidas de las personas para mí no deberían ser minimizados, Néstor, y eso creo que es un criterio que es respetable y es desde mi perspectiva como trabajador de la salud. No, es que no es minimizado. Le voy a responder porque usted hace una alusión personal. Mi mamá se murió de cáncer y yo fui una de las personas que presentó una queja y un reclamo, porque eso no quiere decir que deteste el sistema de salud y que denoste del sistema de salud. Se necesitaba presentar una queja para un tratamiento al que ella finalmente accedió. Y me parece que sí es importante decir, son 50.000 quejas al mes de 29 millones de servicios médicos que se prestan. Entonces ustedes no están viendo 28.990.000 que están prestando servicio adecuadamente y no hay queja no allí. Es que no estemos viendo eso, Néstor. Entonces me parece que es tan importante, si me permite preguntarle, que es tan importante la opinión de quienes se quejan como la opinión de quienes no se quejan. Y no pueden pagar justos por pecadores, me parece a mí respetuosamente, doctor Leal. Yo respetuosamente le contesto, Néstor, también que si ese número de personas que se presentan, que presentan algún tipo de queja o denuncia ha venido incrementando y hoy tenemos una tasa por encima de 300 personas que se quejan por cada 10.000 afiliados que tiene una EPS, como lo es la nueva EPS y como lo es la EPS Sanitas, pues es un signo de alerta que tenemos que empezar a mirar. Si esto venía de hace unos años, es más, de hace un año, por debajo de 200, y hoy tenemos ese incremento, pues obviamente es un número de personas que se está quejando, pero además, es que el componente financiero también es muy importante. Y si lo que vemos es que el componente financiero va de picada, que ya no le están pagando y que las cifras han aumentado, se han duplicado inclusive en las deudas, como es el caso de Sanitas, que a mitad de año tenía una deuda con los prestadores de servicios de salud, con los gestores farmacéuticos, es decir, con quienes entregan los medicamentos, cercana a 1.4 billones de pesos y que terminan el año superando los 2 billones de pesos. ¿Sabe por qué se endeuda? ¿Sabe por qué han crecido las deudas? Porque el gobierno no pagaba. Sabe que yo no tengo esa certeza porque la ADRES ha girado sagradamente los recursos de la UPC durante el último año y la deuda de la que usted habla del gobierno nacional es una deuda de reservas técnicas que es un porcentaje de presupuestos máximos, que es un porcentaje mínimo correspondiente a lo que realmente les está girando de la UPC. Entonces ese argumento, porque yo no solo vigilo EPS, sino vigilo todos los recursos del sistema de salud, a mí no me parece que sea, digamos, válido o que sea lo que aplique en estos momentos, Néstor. Entonces, las deudas también han podido incrementarse y creo yo que ese es un factor que tenemos que analizar de manera especial cuando de pronto lo que se estaba haciendo era usar los recursos de una manera inequitativa y generando unos beneficios económicos para ciertas entidades, es decir, darle más a algunos hospitales, a algunas clínicas y dejar desfinanciado o dejar vulnerables a otras clínicas y a otros hospitales que no hacen parte de pronto del mismo grupo empresarial. Hoy o ayer salió una carta y una queja de Keralty que en muchas oportunidades el mismo representante legal de Sanitas, que Keralty no tenía poder sobre Sanitas, que era una empresa completamente diferente, que no hacían parte del relacionamiento económico. Pues es raro
que hoy Keralty sea quien se queje por la intervención y que más denuncie de ilegal. O sea, yo entiendo que durante mucho tiempo hayan reyes en el sistema de salud colombiano. Doctor Leal, es importante le pido, lo que ellos manejan son recursos públicos. Se me está cortando desafortunadamente la señal. Yo sé que usted se está moviendo. Le pediría que me ayude. Quisiera preguntarle sobre el tema de deudas y de quejas y reclamos. ¿La intervención, el hecho de que ahora lo va a manejar el gobierno, arregla esos problemas, doctor Leal? Bueno, hay varias cosas que hay que aclarar porque también he visto que ha salido una carta que es completamente mentirosa o no sé con base en qué argumentos está diciendo que es que el gobierno o la superintendencia va a manejar la administración de EPS. ¿Cómo es un proceso de intervención forzosa administrativa para administrar? Se retira o se separa del cargo al representante legal, a la junta directiva y a la asamblea de accionistas. Y se designa y se le da el poder para hacer esa gerencia a un agente interventor especial, que es la persona que autónomamente, como un particular cumpliendo funciones públicas, lo que hace es generar ese proceso de administración y de directo para tomar las medidas necesarias y correctivas para garantizar que la misionalidad de la EPS en este caso se cumpla. Yo sé que hay experiencias pasadas que no han sido exitosas, pero también en esta oportunidad, por primera vez en la historia, estamos aplicando un artículo del Estatuto Orgánico Financiero que nunca se ha aplicado en la superintendencia ni en el país. Y es que además de ese agente interventor, se le está poniendo una junta para que lo asesore, para que lo acompañe. Y esa junta está conformada por los 5 principales acreedores, es decir, a quienes más les deba la EPS, que son los más interesados en que los recursos fluyan y lleguen a donde deben llegar, a que se generen contratos que sean de manera democrática, a que no se concentren los recursos en una sola clínica, sino que todas las clínicas de todos los hospitales, todos los tengan la posibilidad de tener la salud. ¿Para qué? Para garantizar mejor acceso, mejor calidad para todas las personas en todo el territorio nacional. Entonces, eso no significa que la superintendencia vaya a administrar. La superintendencia toma posesión, hace un inventario, una vez termina el inventario, recoge toda la información, se la entrega al interventor. Y la función de la superintendencia es continuar esa vigilancia y lo vamos a hacer de una manera más estricta en esta oportunidad. Vamos a estar encima de cada uno de los interventores. Doctor Leal, de una intervención exitosa, usted que es médico, que conoce bien el sector de salud, ¿hay alguna intervención que haya mejorado el sistema de salud? Pues en los 11 que tenemos hoy por parte de la superintendencia, sí. En EPS lamentablemente no, pero le devuelvo la pregunta. ¿Usted conoce, Néstor, alguna intervención que se haya hecho además con una junta asesora por los acreedores que permita esa comunicación como le estoy diciendo? Pero me está diciendo, si no hay ningún experimento de una EPS intervenida que haya mejorado con la intervención, ¿qué es lo que esperan ustedes? ¿Para qué intervienen si estamos de acuerdo? La intervención no va a mejorar los problemas, aceptando que el diagnóstico suyo... No, yo nunca he dicho eso y le pido por favor que corrija esa frase que usted acaba de usar porque yo no he reconocido en ningún momento ni he dicho que la intervención no sea una solución. Usted me acaba de decir que ninguna EPS mejoró después de intervenida. Y también le acabo de decir que tomamos una medida adicional y también le estoy reconociendo que la superintendencia va a ser mucho más estricta que oportunidades para hacerle vigilancia al actuar del interventor. Entonces te pido por favor, no digas que porque yo reconozco que ha sido malo, no tengas en el futuro o no haya tomado una decisión consciente, respetuosa y responsable. Ahora te digo, doctor Leal, es que la decisión... No pelee conmigo, no pelee con el pasado. Usted lo que me está diciendo, doctor Leal, en esta oportunidad esperan que la intervención sea exitosa, a diferencia de lo que ha pasado históricamente en Colombia, es que las intervenciones no han sido exitosas. Sí, y yo no tengo la culpa. Y por supuesto estoy diciendo que inclusive implementamos estrategias que jamás se han aplicado, y que las permitía la ley desde hace mucho tiempo. ¿Y qué están haciendo aquí diferente? ¿Qué hay diferente en esta intervención para suponer que sea exitosa? Ya le expliqué a la Junta, y además que creo yo que muchas de las liquidaciones que se han dado en este país es porque de manera oportuna no se han tomado medidas administrativas como las que tomamos hoy. Porque los principales fracasos de las intervenciones no son las para administrar, son las para liquidar. Y eso es lo que queremos evitar, que llegue una liquidación, que se cargue las deudas, que deje a las clínicas, hospitales y los trabajadores de la salud quebrados y que deje a los pacientes sin ningún tipo, digamos, de vinculación con el sistema. Eso es lo que estamos evitando, estamos haciendo una medida preventiva y que tiene que ser oportuna. Sí. No podemos ver, Néstor, que el tren sigue andando a toda velocidad, que no hay más adelante, que definitivamente se va a salir de en Occidente y quedarnos mirando porque decimos es que esto no ha funcionado antes.
cuando además es un deber por ley. Le hago una pregunta. Aquí es aplicar la ley y mis funciones como superintendente. Le hago una pregunta, superintendente, que recoge lo que han dicho algunos de los actores del sector. Esta, y se lo pregunto, ¿no es una crisis autoprovocada por el gobierno, entre otras cosas, con la insuficiencia del giro de la unidad de pago por capitación? Usted dice que se han hecho los pagos puntuales de la UPC, eso puede ser relativamente cierto, pero todos los actores del sistema, hasta el doctor Aldo Cadena, que hasta ayer era el presidente de la nueva EPS, cercano al presidente Petro, admiten que el valor de la unidad de pago por capitación es insuficiente. ¿No es esa una forma de empujar a una crisis a las EPS para luego intervenirlas? Si usted me habla que la crisis la estamos viendo en los últimos 15 días, o en el último mes, o en el último año, como quiera ver, o nada más en el periodo de este gobierno, y que antes las EPS eran una maravilla y funcionaban perfectamente, y de las 117 que hoy ya tiene registro de liquidación, la Superintendencia Nacional de Salud todas se liquidaron porque estaban en un paraíso maravilloso y realmente querían era irse a un retiro, digamos, en una pensión. Pues entonces yo le digo, sí, claro. Pero si su mercedes conoce. Sí, pero es que, doctor Leal, usted nos acaba de decir aquí, es que se lo pregunto, doctor Leal, porque... Permítame completo sí, respuesta. No, es que le interpelo por un tema, porque es que... Sí, pero una interpelación pequeñita. Una interpelación, porque es que usted nos cita aquí, perdóneme, doctor Leal, usted nos cita aquí el deterioro de la cartera y el deterioro en PQRs de las EPS intervenidas en los últimos 6 meses. Por eso le pregunto por la insuficiencia de la UPC la deuda, por parte del gobierno. Me preocupa de los últimos 6 meses y claramente me preocupa que ya no sean capaces de gestionar como venían gestionando antes ese tipo de manejos administrativos. Claro, de acuerdo. Pero es que no me mezcle peras con manzanas. Yo le estoy diciendo, porque su merced me preguntó específicamente por el giro del gobierno, hicieron un saboteo. Entonces yo le estoy diciendo, el gobierno ha girado, el gobierno ha cumplido. Este gobierno subió la UPC más que lo han hecho gobiernos anteriores, con un porcentaje superior. Entonces, si su merced le va a echar la culpa a 2 factores, que contrario a como ha pasado de pronto en el pasado, que no le va a echar la culpa a nadie, hoy están funcionando, pues me parece que es una pregunta que no tiene sentido. Ahora, si reconocemos que el sistema viene fallando históricamente, pues también hay que darle un reconocimiento al gobierno nacional que está intentando hacer algo, que precisamente esos estados financieros de aseguradores que hoy no les permiten cumplir las normas técnicas o las normas de habilitación financiera, era algo que se les iba a retirar mediante reforma a la salud, que precisamente ellos no permitieron, lo que el Congreso el Congreso de la República no permitió. Entonces, claro, se ve venir un abismo, se presenta una opción, no acepta por parte del gobierno, del Congreso de la República. Hoy me parece un poco irresponsable decir que es una crisis gestionada por el gobierno actual. Eso me parece irresponsable y ahí era donde iba mi punto. Okay. Bueno, superintendente, hablemos entonces, como usted lo está planteando, de lo que se está haciendo hoy. Con las intervenciones de las últimas horas, ¿cuándo se paga la cartera vencida de esas EPS? Porque ni en los argumentos que hasta ahora conocemos de la superintendencia para ordenar las intervenciones, ni en el pasado con aquellas EPS que ya tienen interventores, se tiene esa respuesta que esperan hospitales y clínicas por todo el país. ¿Cuándo se paga la cartera vencida si la intervención es la solución a eso? Bueno, la intervención tiene un elemento y una herramienta muy importante para tratar de solucionar ese problema y te contesto directamente, el interventor puede congelar primero en estos momentos el pasivo y hacer acuerdos de pago. ¿Para qué? Para que los recursos que les lleguen hoy puedan permitirse que en su gran mayoría se usen en lo que hoy están necesitando nuestros pacientes, en lo que hoy deberían tener al día para que el servicio no se interrumpa para las personas en todo el territorio nacional. Y en la medida que se va gestionando esa acción o ese actuar financiero de una manera adecuada, lograr capitalizar el recurso suficiente para ir pagando programadamente y de acuerdo con esos acuerdos de pago el pasivo. Si yo soy irresponsable y te digo eso va a ser en 6 meses, pues sería irresponsable, porque es que eso depende de qué, de cuál es el estado financiero en el que el interventor encuentra realmente cada una de las EPS, de los reales pasivos que puedan existir, porque sabemos, y el mismo doctor Cadena en algún momento dijo que estaba preocupado porque él entendía que cuando llegó había unos pasivos que no estaban siendo reportados y que podía ser una cartera mucho más alta. Cuando tengamos esas certezas y cuando tengamos las condiciones financieras adecuadas hoy para poder decirte cuándo va a ser, pues te daré una fecha, o mejor dicho, el interventor será el encargado de darte una fecha. Sí. Doctor Leal, es inevitable ver lo que está pasando con la nueva EPS y con Sanitas
y seguramente con otras EPS, como una retaliación del gobierno por la caída de la reforma a la salud en el Congreso de la República. Y la pregunta va a lo siguiente. Usted acaba de decir que como no pasó la reforma a la salud, entonces el gobierno tiene que intervenir de manera inmediata. Nuevamente pones palabras en mi boca que yo jamás dije. Nunca dije eso. En ningún momento dije eso. Y vuelvo y pido, por favor, una entrevista respetuosa, ¿sí? Sí. Yo les estoy hablando claramente. Habíamos hablado de menos tiempo porque realmente tengo muchas cosas que hacer y les estoy dedicando todo el tiempo, con todo el cariño y con todo el respeto, sobre todo por las personas que nos escuchan. Sí. Pero yo no puedo permitirte, y qué pena, y si las condiciones van a ser así, pues no quisiera entonces que siguiéramos hablando, que cada vez que yo diga algo, entonces se interprete al acomodo de quien me está preguntando. A ver, doctor. Porque yo en ningún momento dije, como la reforma no pasó, entonces la Superinsalud intervino. Y eso es lo que acaba de decir. Que usted acaba de decir que la reforma a la salud no pasó y que por eso se precipita la intervención, doctor Leal. Jamás. Devuelva por favor el audio. Mire, vuelva doctor, y lo pone. Doctor Leal, menos mal esto es público. Leal, le pido disculpas públicamente si usted siente que ha habido alguna pregunta irrespetuosa. Yo quiero, al contrario, por un lado, agradecerle públicamente la amabilidad que usted acepte esta entrevista, porque entiendo que es para explicación de los millones de afiliados. Entonces, dicho eso, a ver, Ricardo, la pregunta. Sí, la pregunta es, doctor Leal, y entonces saco lo que usted dijo porque usted dice que no lo señaló. No, y vuelve y escúchale y verá que no lo dije. Vale, no lo repita. Superemos el tema. ¿Por qué coincide el tiempo, el momento de la caída de la reforma a la salud en el Congreso, de la reforma del presidente Petro, con la decisión intempestiva de intervenir las EPS, Sanitas y Nueva EPS? Lo primero que hay que decir, Ricardo, es que una decisión de una intervención y el acto administrativo y los actos jurídicos que tienen que proceder para realizar una intervención no se hacen en 5 minutos. Eso no es un tema de que yo estaba sentado viendo la televisión y diciendo como, ay, mira, se cayó la reforma porque no salimos a intervenir Sanitas. Eso no pasa así. No es una decisión precipitada, ni es una decisión que no tenga la responsabilidad y el lleno de los requisitos legales para poder tomar esta decisión. Entonces no es algo que se haga de la noche a la mañana, que también se ha dejado entredicho en muchos otros comentarios y medios de comunicación y redes sociales, donde inclusive llegaron a decir que yo llegué fue con el celular, con la resolución en el celular, cosa que es completamente falsa. Entonces no es una decisión que tenga que ver en estos momentos nada con lo que pasó o no pasó en el Congreso de la República. Yo llegué al cargo donde llegué, como bien lo dijo Néstor, hace mes y medio, y una de mis funciones, y la principal tal vez, es generar la vigilancia, el control, la inspección y hacerlo de manera adecuada. En el momento en que yo me entero que hay situaciones que pueden poner en riesgo la vida de las personas, es que se toman las decisiones. Y yo no puedo controlar esos tiempos. Sí. Yo tampoco puedo dejar, digamos, pasar a un lado que yo veo un riesgo inminente para la población y no hacer absolutamente nada. Que los tiempos coinciden o no, pues no tiene nada que ver. Doctor Leal, ¿es cierto o no es cierto que el presidente Petro, en su acto de posesión, que fue hace mes y medio, 20 y pico de febrero, dijo que no iba a haber intervenciones de las EPS? Esa frasecita que hemos escuchado, que se ve, que circula tanto en redes sociales, ¿eso fue cierto? Me pide una memoria excelsa de la frase precisa. Yo recuerdo que no iba a haber liquidaciones. No. Y es que la intervención para administrar es distinta a la intervención para liquidar. Y ahí hay que tener muy clara esa diferencia. Ambas son intervenciones, claro. Y lo que dijimos es no vamos a dejar desprotegidas a las personas. ¿Y usted cómo puede asegurar que esta intervención no es para liquidar? Pues porque el acto se hizo para administrar y porque estamos haciendo absolutamente todo el esfuerzo y con toda la rigurosidad estamos trabajando el triple de lo que nos toca para poder garantizar que sea una intervención exitosa. Y vuelvo y te repito, porque por primera vez en la historia de nuestro país y desde que se nació el Estatuto Orgánico Financiero y la Superintendencia Nacional de Salud, inclusive, se está aplicando una norma que para nosotros puede ser muy funcional y que yo creo que va a ayudar muchísimo a que el sistema de salud mejore. Sí, entre paréntesis, yo lo único que le iba a decir es, en teoría todas las intervenciones han sido no para liquidar, no se dice intervención con el fin de liquidar. Sí, señor. Se dice intervención forzosa administrativa para administrar e intervención forzosa administrativa para liquidar.
que son dos herramientas, ambas son intervenciones. Lo que le digo es todas las intervenciones de EPS han sido con el propósito de salvarlas. Arrancan con la intervención. Desafortunadamente, sí, doctor Leal, quisiera preguntarle justamente por el hombre que tiene a su cargo la batuta de la intervención, que es el doctor Duber Dixon Vargas. ¿Con qué criterio, doctor Leal? ¿Cuál es la experiencia que tiene él para liderar la intervención de Sanitas? Pues yo creo que la mejor experiencia es el éxito que tuvo recientemente en la recuperación casi que de las cenizas del Hospital Rosario Pumarejo de López, que también está intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud, donde logró no solo reabrir una cantidad de servicios, sino garantizar mucho más servicios para la población de Valledupar en el Cesar, que hoy está muy agradecida. Yo fui hace 20 días más o menos a visitarlo y yo creo que jamás esperé encontrar un letrero gigante que dijera Superintendencia, gracias por intervenir. Es una persona que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia, que ha tenido experiencia exitosa en intervenciones en recuperación financiera, en apertura de servicios, en garantías de derecho y en algo muy importante que me he mencionado acá y que me parece pertinente, en formalización laboral. Porque también hay que pensar en los derechos de las y los trabajadores de la salud, que es prioridad también hoy. Y además en los derechos y en el respeto que se tiene en esta intervención con los trabajadores de las EPS, porque los necesitamos. A todos los trabajadores de las EPS los necesitamos y van a tener que seguir en sus funciones. Lo de la pancarta con que usted vio, ¿es cierto? ¿Lo recibieron gracias? Sí, completamente. Tengo hasta la foto. Ok. Yo se la envío. Ahora le pregunto, doctor Leal, ¿usted cree que es comparable esa pancarta con esa experiencia en un hospital pequeño a manejar una EPS que tiene 6 millones de afiliados? A ver, le digo, Néstor, lo que pasa es que una cosa es el buen ejercicio de la administración y el conocimiento técnico y financiero, pero además la responsabilidad del conocimiento de lo que implica garantizar un buen recurso y un buen sistema de salud. Yo creo que eso, independientemente del monto de administración de los recursos, si tiene una buena lógica y si ya aplicó unas dinámicas y unas políticas adecuadas en un escenario, pues lo puede aplicar en lo otro. Sí. ¿Cuántos pacientes, por ejemplo, superintendente, manejaba ese Hospital Rosario Pumarejo de López y cuántos médicos estaban a su cargo, como para poder tener bien la comparación con los 6 millones? No, son cosas completamente diferentes. Si ustedes quieren siempre tratar de minimizar ese tipo de actividades o de demeritar el cargo que está teniendo una persona, entonces aquí nos toca buscar es únicamente gerentes de banco. Pero el problema es que los gerentes de banco no cumplen con los requisitos para poder administrar los recursos de la salud, porque exegéticamente y por norma dice que quien va a ser un interventor tiene que haber manejado específicamente recursos de la salud durante más de 7 años. Entonces, cumple con los requisitos técnicos, cumple con la experiencia, cumple con el buen desempeño y ese es el voto de confianza que le estamos dando, independientemente de si es un hospital regional o si es una EPS de más de 5 millones de afiliados. Sí. Doctor Leal, quisiera formularle una pregunta final, si me lo permite, ya que usted hablaba hace algunos momentos de redes sociales. Estas redes sociales pues hacen antropología y descubren. Usted había escrito un trino, creo que es del año 2022, contra Sanitas. ¿Usted lo tiene claro? No, si quiere, léamelo. Sí, usted escribió nuevamente, cuando creo que en ese momento, yo no sé si era concejal de Bogotá o era médico cirujano, que tengo buenas referencias de que usted es un gran médico, escribió lo siguiente: nuevamente la CPS organizando sus famosos paseos de la muerte. Señores Sanitas, es una paciente de 2 años la que tienen hoy dando vueltas por la ciudad por su pésima organización. No más paseos de la muerte. Usted creía en ese momento, no hace mucho, hace 2 años en campaña, que Sanitas permitía o promovía, yo no sé cuál sea el verbo, promovía paseos de la muerte. ¿Esto no demuestra lo que ahora se llama sesgo contra Sanitas? Que es la entidad que usted llega después, convertido en superintendente, a intervenir. No, señor, porque su merced puede revisar no solo ese trino, puede buscar muchos de mis trinos y puede encontrar que no es únicamente contra Sanitas. Puede encontrar que yo estoy en contra de la intermediación financiera y del mal manejo que hace que a los pacientes se les niegue servicios y los pongan en el paseo de la muerte. Yo traté de contarle anecdóticamente, y gracias por el reconocimiento que me hace como trabajador de la salud, que yo no he dejado de ser médico, ¿no? En esa época sí era concejal de Bogotá, pero yo aún ejercía mis funciones como cirujano, de la parte docente, claro, pero aún las ejercía. Y era triste realmente ver ese tipo de paseos de la muerte que muchas veces no salen, digamos, tan claros en los medios de comunicación porque se crea un concepto, pero vuelvo y le repito, un paciente que llega con apendicitis y que uno no lo dejan operarlo cuando es necesario, es urgente y puede poner en riesgo su vida, que porque la EPS no autoriza, eso es un paseo de la muerte, porque eso es ponerlo a trasladarse por 10.000 sitios cuando cerca
a su hogar o donde llegó y se le está atendiendo su salud, se le debería resolver el problema. Eso es un pase de la muerte. Entonces no solo ese trino, puede buscar todo mi X o cualquier otra red social. Yo siempre he estado en contra de ese tipo de prácticas y soy coherente hoy, porque como trabajador de la salud y hoy como superintendente, mi deber es proteger la salud, el derecho fundamental a la salud de las personas y que los recursos de la salud precisamente lleguen donde deben llegar. Veo varios sobre Sanitas multinacionales, dice usted, mercaderes de la salud, pero no hay cierto prejuicio con el que usted llegó a un cargo en el que deberían primar, es decir, suponiendo que es cierto que aquí hay paseos de la muerte y cosas que funcionan mal, lo que hay que hacer no es arreglar el tema y no agravar el problema, doctor Leal. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo. Si tuviese algún tipo de prejuicio o de represalia, pues entonces podría decir yo, no, mejor liquidémosla. Y ahí sí afectamos directamente a los propietarios, a los accionistas, y afectamos principalmente a los pacientes y a quienes le debe hoy la EPS. No, al contrario, esto es una medida por un año, inicialmente, es una medida donde la idea es salvarla financieramente y poder garantizar lo que deberían estar garantizando, el derecho fundamental a la salud de todas las personas. Entonces creo que ahí no hay como una coherencia entre esos dos discursos. Doctor Leal, nos acababa de decir usted que nos atendía esta entrevista en medio de muchas ocupaciones que tiene en la jornada de hoy. ¿Esas ocupaciones tienen que ver con nuevas intervenciones de otras EPS en el país? Las ocupaciones tienen que ver con todas las funciones que yo asumo como Superintendente Nacional de Salud y pues no estoy, digamos, ni en la responsabilidad, ni en la obligación, ni tampoco tengo, digamos, el compromiso de poderle contestar si específicamente esa es mi función el día de hoy, porque mi agenda pues tiene un carácter privado y el tipo de intervenciones que hace la Superintendencia también tiene una reserva. Sí. Pero hoy sin decirme el santo, ¿me puede decir el milagro? ¿Vienen más intervenciones, doctor Leal? Hoy voy a trabajar, hoy voy a cumplir con la ley, hoy voy a estar presto a los medios de comunicación, hoy voy a hablar con trabajadores de las EPS y vamos a continuar vigilando que en todos los puntos a nivel nacional, tanto de Sanitas como de no EPS, se garantice el derecho a la salud. Sí. Paloma Valencia dice que van a intervenir con Fandi y Sura, el alcalde de Bogotá teme que van a intervenir Capital Salud. ¿Alguna de estas está en el programa de hoy? Pues yo le pediría a los congresistas y alcaldes que sean un poco más, digamos, respetuosos y responsables con el tipo de información que se publica. La información oficial y el canal oficial y quien toma la decisión es la superintendencia y así mismo logremos comunicar en el momento de que se tome cualquier tipo de decisión. Vale, es el superintendente de salud, lo escuchan ustedes al doctor Luis Carlos Leal. Primera declaración explicando las decisiones muy importantes que ha tomado el gobierno. Doctor Leal, le agradezco estos minutos. A ustedes mil gracias, un abrazo y un feliz día. 7:53 minutos. Felipe, quienes quieran opinar, estos son los argumentos del gobierno sobre la intervención de primero Sanitas y ahora la nueva EPS. No había hablado mucho, ayer usted me dijo que se extrañaba el silencio del gobierno. Aquí sí, ayer no hablaron, pues en la noche dieron una rueda de prensa y Néstor, pero es que ahí entra uno, es decir, a dudar, ese cuento de que es que este es el gobierno que más plata les ha dado a las EPS, eso no es cierto. Pues Felipe, es que cada año crecen los presupuestos, el cuento de más plata. Claro, pues claro que en los ahogaron, sí, pero si lo dijo la ministra Corcho hace un año largo, pero los ahogaron. Hay un factor, Néstor, que no se puede desconocer. Estamos transmitiendo, Aurelio, por el canal de YouTube, para quienes quieran opinar, aquí leo sus comentarios, estamos en redes sociales, estamos en las plataformas de streaming, ya voy a leer algunos comentarios porque obviamente es muy ilustrador escuchar al doctor Leal. Es cierto que era un buen médico, pero también es cierto, Felipe, que como médico tiene una visión. Y usted acaba de escuchar la visión de quien está tomando las decisiones sobre el sector de la salud. Tiene la visión de la exministra Carolina Corcho, que ha sido muy activa en medio de las intervenciones de los últimos días. Ella emite un comunicado y un informe el miércoles pasado hablando de un faltante de cerca de 12 billones de pesos de las EPS y a las pocas horas se produce la intervención de la EPS Sanitas. De esa cuerda es el doctor Luis Carlos Leal. Pero Ricardo, hay un factor que no se puede desconocer. Mire usted que cuando estamos sumando y sumando afiliados, también estamos sumando plata. Porque cada afiliado que se queda intervenido tiene una UPC, una unidad por capitación, que promediando en Colombia... Ahora el gobierno se la va a pagar al gobierno, Aurelio, ¿no?
Claro, son 1 millón, sí, pero el gobierno se apropia, digamos, de esa plata, es decir, del manejo de esa plata. Fíjese usted que si promediamos 1.300.000 pesos por UPC, estamos hablando ya en 27 millones de afiliados de las EPS intervenidas, estamos hablando de 35 billones de pesos, y siga sumando. Es decir, aquí no solamente tengamos en cuenta que el gobierno se está apropiando de los afiliados, sino del manejo del presupuesto de salud, de la salud y de la plata de la salud, por supuesto. Pero adicionalmente, ¿para qué? O sea, el punto es, ¿van a prestar mejor el servicio de salud? Esa es la intención, un gobierno, no, claro, pero un gobierno que no es capaz de llenar 40 carrotanques para darle agua a la gente de La Guajira, porque al sol de hoy todavía los carrotanques no están llevando agua. Que paga la nómina 3 veces. Que paga la nómina 3 veces. Pone una persona, y yo le digo, yo nací en el Hospital Rosario Pomarejo de López. Yo nací ahí. Valledupar no tiene más de 500.000 habitantes según el censo del 2018. Y la EPS Sanitas atiende a 5,5 millones de personas. O sea, están en capacidad de prestar un mejor servicio. Pero ni siquiera es por el perfil del interventor, María Consuelo. Yo sí miro la experiencia de la gente. Pero ni siquiera pero María Consuelo, un oyente y me dice, Felipe, es que como el tema es el gobierno interviene, si uno tuviera la garantía de que intervenido el gobierno, esto se vuelve el paraíso. Claro. Me escribe un oyente desde Buenaventura y me dice, el hospital Luis Ablanque de Buenaventura está intervenido hace 16 meses y está de mal en peor. Todos los trabajadores están hoy, Felipe, pero es que, Néstor, no necesitamos en testimonios. Asamblea permanente. Y no, hoy la queja de la gobernadora del Valle es que hospitales... Tiene 5 hospitales también paralizados, dijo la gobernadora. Están hoy en una protesta gigante porque no giran la plata a EPS que están intervenidas. Entonces, es que, Néstor, el punto está ahí, en la plata. El punto está ahí, en la plata. No es el perfil del interventor únicamente y que tenga buenas intenciones. Es que si la UPC no alcanza, no importa si el interventor es Einstein o es el mejor médico del mundo, no le va a alcanzar la plata porque es que los pacientes de alto costo van a seguir ahí. Y mire, Néstor, yo conozco personalmente a Luis Carlos Leal y sé que es un gran cirujano y además sé que tiene en estas decisiones seguramente la mejor intención de que esto salga mejor, pero le va a salir mal, muy lamentablemente le va a salir mal, porque él tiene un sesgo ideológico que considera que las EPS y los privados se dedicaban a robarse la plata, que los privados no hacían la tarea y que hacían paseos de la muerte. Y ese sesgo ideológico, que es igual al que tiene el presidente, que es igual al que tenía la ministra Corcho, es el que les ha llevado a tomar estas decisiones, y cuando se encuentren que es que la misma plata que estaba administrando Sanitas, que no le alcanzaba, no les va a alcanzar a ellos, pues van a tener exactamente las mismas dificultades, pero con un agravante: no van a tener ningún actor privado con interés de inyectarle dinero como lo hacían las cajas de compensación, como lo hacían los españoles en Sanitas, porque no van a tener cómo hacerlo, porque el marco legal no les permite hacerlo. Entonces, a pesar de que sus buenas intenciones es que al cabo de un año Sanitas, Nueva EPS sean maravillosas, presten mejores servicios, se acorten los tiempos de espera de las citas especializadas, de la entrega de medicamentos, la realidad y la historia de las intervenciones demuestran que pasa exactamente lo contrario. Y a pesar de que intenten un nuevo mecanismo, que ojalá les salga bien por Colombia, ojalá les salga bien el mecanismo de esta nueva junta, pues es que yo creo que les va a salir mal. Pero Néstor, permítame concluir con algo, y es, no es posible que el doctor Luis Carlos Leal, que el presidente de la República nos digan que no, que ellos pusieron un interventor, pero que ellos simplemente siguen vigilando. No, a partir del día de ayer en el que decidieron tomar control de 26 millones de afiliados, ellos son los responsables de las citas, ellos son los responsables de los medicamentos, no el pasado, ellos a partir de hoy, y tienen una gran responsabilidad y ojalá lo hagan mejor que los privados. 7:59, Felipe, como el doctor Leal, el superintendente, acaba de poner el ejemplo de la apendicitis, ¿no? Pero es que resulta que la apendicitis es una urgencia. Y las urgencias no requieren autorización de la EPS. Me está escribiendo un médico, Felipe, yo no sé si... Ya me escribió a mí. Le escribió a usted. Me dice, una apendicitis es urgencia, no necesita autorización. Claro. Entonces de pronto... Es que son llenos de imprecisiones. De repente, ¿no? El ejemplo no es el... Porque él dice, esta es la prueba de que hay paseos de la muerte, ¿no?
Claro, hubo paseos de la muerte, padre, pero ese tema de que la gente va de clínica en clínica, hospital, eso se acabó hace años, rogando que lo atiendan, eso era un tema del pasado. Dígame anoche dónde fue el paseo de la muerte, antenoche. Es decir, esto es, claro, y me pone a mí, Felipe, a contar un tema personal. Mi mamá se murió de cáncer y debo decir que con ella, a ella, tratada de su cáncer en EPS, tuvo todas las garantías. Y es cierto, para recibir tal droga los médicos dicen, esa droga es muy cara, entonces ponga una tutela. Pusimos la tutela y le dieron el medicamento, pues porque los recursos son finitos en los modelos de salud. Entonces los sistemas de salud en Colombia no son fuente inagotable de gastaderos de plata. Y hay maneras de acceder a la salud, me parece, afortunadamente. Pero Néstor, señor, no, yo creo que la manera de defender el sistema pues no es, digamos, yendo a los casos particulares, porque encontraríamos en Emil en los que el sistema quedaría mal parado. Todos tenemos ejemplos de casos de personas cercanas que han sufrido por la prestación, que han sufrido por la prestación del servicio. ¿De cuántos? Hay 29 millones de pacientes al mes y el doctor Leal me dice, recibimos 150.000 quejas al mes. ¿Y usted cree que 150.000 quiere que le saque el porcentaje de 29 millones equivalen el 0.003%, Héctor? Sí, pero en general, digamos, cuando una persona tiene que acudir a un servicio de salud, además lo hace en una condición pues harta, digamos, a uno no le gusta ir al médico y si está enfermo menos, pues digamos, no es que sea propiamente pues un placer esa tarea, lo hace uno con ansiedad y lleno de unos sentimientos pues que realmente son complejos. Entonces, pues si lo hacen esperar como hacen esperar a una persona, bueno, yo tuve una experiencia el lunes pasado con un familiar cercano, 11 horas en una sala de urgencias sentado en una silla. Yo de esas cosas no me quejo porque además siempre ese mismo familiar que recibe mucha atención médica siempre termina